Continuamos con el seriado de los asuntos de opinión y les había dicho que íbamos a desarrollar el estudio del capítulo 10. Sin embargo, el capítulo 9 tiene algunas palabras interesantes y apropiadas para esta cuestión de los asuntos de opinión, sobre todo en cómo comportarnos nosotros en medio de ellos. Así que en esta noche dedicaremos esta sección, este estudio, a mirar cuidadosamente Primera de Corintios capítulo 9. El capítulo 9 de la primera carta a los Corintios se enfoca en la defensa del ministerio de Pablo y en la defensa de su apostolado. Sin embargo, algunas declaraciones del apóstol complementan nuestro estudio sobre los asuntos de opinión y no es de extrañarnos porque este capítulo se desarrolla en el contexto de la cuestión de las comidas que antes habían sido ofrecidas a los ídolos y donde al final Pablo exhortó a los fuertes en la fe a ser más condescendientes y comprensivos con las flaquezas de los débiles. Leamos los textos que vamos a estudiar. No son todos, pues solo hay algunos pasajes de este capítulo que aplican directamente al comportamiento del cristiano en los asuntos de opinión. En el versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y desde el verso 19 al 23 se enseña lo siguiente. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todo, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Mis hermanos, el principio que podemos sustraer de estas líneas, en primera instancia, es que Pablo declara que él era libre en el sentido de ser fuerte en la fe. No hemos de malinterpretar esa frase, soy libre, que aparece en el versículo 1 de Primera de Corintios 9, cuando hace las preguntas retóricas. No soy apóstol, y miren la que hace. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Aquí en el capítulo 9, el apóstol inspirado comienza haciendo preguntas retóricas a los cristianos de Corinto. Estas preguntas estaban sujetas a un contexto que no está manifestado o expresado en la carta, pero que es fácil de inferir. La iglesia en Corinto estaba siendo desagradecida con Pablo, no le ayudaba con salario para su sostenimiento y esa ingratitud iba muy lejos cuando por otro lado los corintios sí brindaban ayuda salarial a predicadores que no eran dignos e incluso a falsos maestros. Miremos la segunda carta, capítulo 11, versículo 4, como dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, o sea, otra doctrina, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacían los de Corinto? Bien, lo toleráis. Ah, pero para ayudar a Pablo, sí mostraban negligencia o falta de interés. Ante esta situación, el apóstol Pablo aplicaba los principios que aprendimos del capítulo 8 y Pablo prefería agachar la cabeza y aunque tenía derecho para exigirle salario, prefería humillarse y sufrir el agravio y no reclamar nada de lo que sí tenía derecho, o sea, recibir salario de Corinto. Versículos del 4 al 6, ahí mismo en el capítulo 9, pero vamos a leer ligeramente versículos del 4 al 6. ¿Acaso no tenemos, y miren esa palabra, derecho?
derecho de comer y beber, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Son preguntas retóricas. En este orden de ideas, mis hermanos y oyentes, Pablo aplicaba el principio de censurarse a sí mismo de algo en lo que tenía derecho y libertad. En Corinto había hermanos opositores al ministerio de Pablo, no reconocían su apostolado, y si Pablo discutía por esa cuestión de salario, podría traerle problemas a los corintios, más de los que ya tenían como iglesia. Así que Pablo, para evitar esto, prefirió no exigirles a ellos ayuda salarial. Pablo prefirió que los corintios siguieran como iban y más bien optaba por orar por ellos para que crecieran y se fortalecieran como iglesia, como indica el versículo 12 aquí. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y en el verso 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito, o sea, el propósito de esta carta no es para que se haga así conmigo, o sea, para que le dieran salario. Y dice Pablo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Para él era una gran gloria no tener esa carga de decir que los corintios le ayudaban económicamente y que por eso él estaba obligado a predicarles, ¿no? Él era mucho más glorioso decirles, les predico gratuitamente sin afectarlos a ustedes en su economía. Considerando este contexto, mis hermanos, tanto histórico como de la misma carta, podremos interpretar la pregunta que hace Pablo en el versículo 1 y que voy a resaltar ahí a mano izquierda. ¿No soy libre? He conocido hermanos expositores que al leer esta pregunta la interpretan inmediatamente como que es que Pablo decía que era soltero. Cuando dice no soy libre, dicen Pablo está diciendo que es soltero. Sin embargo, la libertad a la que alude Pablo aquí es una que está conectada, hermanos, con la temática expuesta en el capítulo 8, que es el contexto inmediato. Pablo había enseñado que los corintios, los cristianos fuertes en la fe, eran cristianos libres. ¿En qué sentido? Libres de ataduras mentales, libres de su conciencia, libres en Cristo de dogmas y escrúpulos humanos. ¿Dónde lo leemos? Bueno, ya lo habíamos estudiado. Primera de Corintios 8, del 8 al 9 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahora observe, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo llama libertad al hecho de estar libre de conciencia. Llama libertad al hecho de ser fuerte en la fe, de tener conciencia libre de prejuicios. Aquí, hermanos, el término libre o libertad no alude al estado de casado o soltería, como algunos interpretan ese capítulo 9 verso 1, no, sino que se refiere a estar en su conciencia libre, porque esa es la temática de Primera de Corintios 8. El ser fuertes en la fe significa ser libres de conciencia. El ser débil en la fe significa estar atado o esclavizado a alguna idea que hay en la mente por falta de conocimiento. Entonces, aquí la conciencia libre es a lo que Pablo alude en la pregunta de Primera de Corintios 9:1 cuando dice, no soy apóstol, y luego agrega, no soy libre. Decir que ese no soy libre alude al matrimonio o a que Pablo estuviese diciendo que él era soltero. Bueno, el lío con esa interpretación es, ¿y qué contexto lo apoya? ¿En dónde Pablo viene hablando del matrimonio aquí o del celibato acá?
No lo viene diciendo, no lo viene mencionando. Sí lo mencionó en el capítulo 7, pero el tema termina allá y en el capítulo 8 se inicia una explicación con los asuntos de las comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Entonces, hermanos, Pablo reconocía que ahora, estando en Cristo, había libertad tanto para el judío como para el gentil. En contraste con el judaísmo, la ley de Cristo no era un yugo como lo fue la ley mosaica. La ley de Cristo liberaba a las personas de estar obligadas a cumplir estatutos litúrgicos de días, de comidas, de bebidas, ya que todo eso era una sombra de lo que ahora en Cristo los cristianos poseían. Entonces, en ese sentido, el que estaba en Cristo era libre de esas cosas. Y en contraste con los gentiles, estar en Cristo, los gentiles, los liberaba de toda religión pagana, de las obligaciones que sus creencias imponían, eran libres también de todo el pecado que se cometía en esos cultos, sobre todo eran libres de la idolatría. Entender esa libertad traía responsabilidades para con los débiles. Por ejemplo, el ser tolerantes con su débil conciencia y ayudarles a madurarla por medio de la abstinencia temporal de cosas que no eran pecaminosas en sí. Esa era la responsabilidad del fuerte. Ese acto de amor del fuerte para con el débil edificaría la iglesia. Entonces, cuando Pablo pregunta aquí en el versículo 1, ¿no soy libre? Es mucho más probable que se refiera a la libertad de conciencia y madurez espiritual que él había alcanzado, en vez de referirse a otro tema como por ejemplo el estar soltero. Hermanos, aquí en este punto es como si les preguntara, y voy a plasmarlas ahí en pantalla. Está preguntando es, ¿no soy fuerte en la fe cuando dice, no soy libre? O también podríamos plasmarla así. ¿No tengo madurez en Cristo? Y le añade, ¿no soy incluso un apóstol? Esas son las preguntas del capítulo 9 verso 1. Pablo usa esta pregunta retórica para redarguir a los corintios a causa de su falta de gratitud con él en las cuestiones de salario. Algunos de los corintios eran tan ingratos que incluso se volvieron enemigos de Pablo y la forma más eficaz que estos corintios enemigos, algunos de ellos, encontraban para atacar a Pablo era negar su ministerio apostólico, o sea, no reconocerlo como apóstol. Entonces, en estas líneas, hermanos, el apóstol se dedica a defender no tanto su persona, sino más bien su ministerio, porque era un ministerio encargado por el Señor Jesucristo. Pablo estaba dispuesto a humillarse y que como persona lo ultrajaran, pero Pablo no estaba dispuesto a permitir que hablaran mal de su ministerio que el Señor le había encomendado. Entonces, Pablo inicia esta porción mostrando que no era cualquiera como para que los corintios minimizaran su obra. Retóricamente les reclama que él era un apóstol, así comienza el verso 1, que había visto al Señor Jesús resucitado, les dice en la tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Y les dice al final que ellos como iglesia eran un fruto de su ministerio. Les dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, cuando les pregunta, ¿no soy libre? Les está mostrando también que además de todas estas virtudes que él poseía, también era un cristiano maduro. Les está mostrando que se había despojado de sus viejas creencias para ser ahora fuerte y que como maestro no les iba a imponer opiniones como dogmas, como lo hacían los judaizantes cuando predicaban. En ese sentido, Pablo les dice que él mismo como cristiano era libre. ¿Libre de qué? De conciencia, de opiniones, de escrúpulos. Este es el sentido de la pregunta retórica, ¿no soy libre? Ahora, no vamos a abordar, hermanos, los versículos donde el apóstol defiende su ministerio y establece que los obreros o predicadores deben vivir del evangelio, que este es el capítulo que habla de ese asunto. ¿Por qué? Porque ese asunto pertenece a otra temática que podríamos tratar en una lección aparte. Vamos a dar un salto al versículo 19.
ya que a partir de ahí Pablo expone algunos principios que cobijan el comportamiento de los cristianos en medio de los asuntos de opinión. Particularmente, Pablo nos muestra el carácter que los fuertes debemos desarrollar, no solo ante los débiles, sino aún ante los que no son creyentes. Entonces, como principio podemos decir que ser fuerte, y esto aprendámoslo, mis hermanos y oyentes, este principio apúntenlo ustedes en sus notas. Ser fuerte requiere aprender a adaptarnos a los demás. Si tú no eres capaz de adaptarte, no eres tan fuerte en la fe. Ser fuerte requiere aprender a adaptarnos a los demás. Verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí el apóstol reitera ser un cristiano maduro, un cristiano fuerte en la fe. ¿Dónde lo dice? Cuando declara ser libre de todos. Esta libertad en el versículo 1 aplicó al hecho de no estar sujeto en su conciencia a las creencias antiguas, sobre todo de los judaizantes, sino que demostraba que ya era fuerte en su conciencia y por ende libre en Cristo. Pero ahora el apóstol parece referir esta libertad aquí en el verso 19 al hecho de no estar comprometido con los de Corinto por cuestiones de salario. El contexto inmediato demandaría incluir su libertad también en ese aspecto. Pero el enfoque del apóstol está en que a pesar de ser libre o fuerte de conciencia, como podría alternativamente decirse, optaba por mostrarse en su comportamiento como si no fuera un cristiano fuerte de conciencia, sino más bien que se mostraba a él como alguien débil en la fe. Él dice ahí, y lo voy a resaltar, me he hecho siervo de todos, lo decía para adaptarse a los débiles también. Esto no lo hacía oído, esto Pablo no lo hacía porque Pablo tuviera una conducta hipócrita, porque algunos podrían pensar que ante los fuertes se comporta normal y ante los débiles se comporta como si tuviera escrúpulos, entonces Pablo era un hipócrita. No, Pablo no hace esto, hermanos, de adaptarse porque tuviera una conducta hipócrita y no tenemos por qué interpretar nosotros que el adaptarnos o el comportarnos acorde a la conducta de ciertos hermanos sea hipocresía, que así suelen pensar muchos. Pablo no está diciendo eso y no lo hace por eso. Él mismo ahí da la razón. Léala. Ahí está la razón. Dice, para ganar. Y aquí adapto la interpretación. Muchos cuando se acercan a este pasaje se salen del contexto e interpretan que el hacerse siervo de todo significa convertirse en una persona que hace todo lo que se le diga en la iglesia o en ese cristiano que hace toda cosa que le pidan, ¿sí? Cuando dice ahí, me he hecho siervo de todos. Pero y muchos creen que esa actitud es sublime, más santo, porque cumplen con esas líneas. Elogian que el cristiano se vuelva de cierta manera un mártir esclavizado y sujeto aún a los escrúpulos de los hermanos débiles. Pero la idea central que realmente se transmite en el pasaje que nos ocupa y sobre todo respetando el contexto y línea de pensamiento que viene trazando el escritor inspirado desde el capítulo 8 es esta que plasmo ahí en pantalla. Lo plasmo en mis palabras como si fuesen las de Pablo. Dice, yo Pablo, o sea, hermanos, esto que pongo aquí es, digamos, mi interpretación, mi entendimiento de lo que dice ese versículo 19. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Yo, Pablo, soy un cristiano libre de todos, es decir, fuerte y maduro en la fe. O sea, ahí lo resalto. Está diciendo Pablo, tengo mi conciencia desatada de prejuicios y dogmas de hombres. Eso se resume en la frase, siendo libre de todos. Pero por amor a los débiles me comporto como ellos. En este sentido, me he hecho siervo de todos. Ahí lo resalto y lo conecto. O sea, si tradujésemos literalmente esa frase, me he hecho siervo de todos, debería decir, me hago esclavo. ¿Esto qué significa?
Significa esto que resalto ahí. Me comporto como si fuera un cristiano débil, como alguien que todavía es esclavo en su mente a sus prejuicios, como alguien que todavía tiene su conciencia débil. Pablo adoptaba esa postura, esa conducta, y esto lo hago con todos los débiles, no por hipócrita, sino para lograr ayudarles a madurar. Y miren el propósito principal, y ganar el mayor número de ellos para Cristo. El término esclavo aquí no se usa con referencia a roles, esclavo o siervo, no se usa con referencia a tener un rol servicial dentro de la iglesia, sino a su preocupación por los hermanos que están en la condición de debilidad, de fe o de conciencia. En palabras más llanas, mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo ahí cuando dice me he hecho siervo de todos? Es como decimos nosotros aquí en Colombia, me estoy poniendo en los zapatos de los débiles. Esa es la idea. Voy a leer un comentario del hermano Bill Reeves que acierta en este punto y concordamos él y yo en esta interpretación. Observe. Dice Bill Reeves, por ser Pablo, hombre libre, seguramente tenía todo derecho de practicar lo permisible. Noten que él no interpreta ser libre como estar soltero, ¿no? Sino como alguien libre de conciencia. Por ejemplo, el comer carne dedicada a ídolos, igual que cualquier otro hermano en Cristo. No obstante, no siempre ejercía sus derechos o sus libertades por razones como las que dan Primera de Corintios 8 del 9 al 13, que ya los hemos estudiado. Sigue diciendo, todo cristiano tiene libertad en los asuntos bajo consideración, pero este hombre libre, Pablo, hallaba su gloria en hacerse esclavo de todos. Esto lo hace solamente la persona motivada por el amor. Ahora, miren cómo va a interpretar Pablo esta frase, me he hecho siervo de todos, que la tengo resaltada en amarilla. Dice el hermano Bill Rees, perdón, me he hecho siervo de todos, significa que renunciaba a sus derechos y se conformaba o amoldaba al pensar de los hermanos débiles, cuando las circunstancias lo indicaban. Y termina, concluye el hermano diciendo que no entra en este contexto la idea de que se le obligue a uno siempre a acceder a cualquier noción vaga de algún hermano en la fe. O sea, cuando dice Pablo que se está haciendo siervo de todos, no es que él le hiciera siempre caso a los hermanos escrupulosos y débiles en la fe, en todo lo que a ellos les pareciera. Entonces, si un hermano débil en la fe dice, ay, no, para mí es pecado esto o aquello, y no aguanto ver a otros que hagan diferente a mi conciencia, no es que Pablo entonces cuando dice me he hecho siervo de todos, se sujetaba a esos escrúpulos, no. Lo hacía bajo la premisa de ganar, ahí lo dice, para ganar a mayor número. Pero cuando ya ve que es un hermano, lo voy a decir en términos coloquiales, resabiado, o soberbio que quiere imponer su opinión, Pablo no cedía. Este texto no está demandando al cristiano que se le haga caso a todo hermano simplemente porque sea escrupuloso. Y eso lo concluye el hermano Bill Rees al final. No entra en este contexto la idea de que se le obligue a uno siempre a acceder a cualquier noción vaga de algún hermano en la fe. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo actuaba así? Nos preguntamos, frenándose de sus libertades y congraciando con los atados o débiles de conciencia y prejuicios. En el capítulo 8, el apóstol Pablo dijo que la razón principal de comportarse como si él mismo fuera otro débil más era el amor por los hermanos débiles en la fe. Y en este capítulo 9 agrega otra razón. Ahí la voy a resaltar para ganarlos. Es que esa es la razón por la que uno cede, hermanos. Esa es la razón por la que uno de pronto ante un hermano débil cede, se abstiene, se limita, incluso adopta un comportamiento parecido al de ellos, como diríamos de pronto en términos coloquiales, le seguimos la corriente mientras los ganamos.
mientras les exponemos la enseñanza correcta y mientras madura. Pero no es ceder, hermanos, para cederles a los escrúpulos o al orgullo. No se trata de eso, ni es ceder por conducta hipócrita, que así es como algunos suelen creer o interpretar el asunto. Ahora, ¿en qué sentido los iba a ganar? Que no se fueran a apartar por causa de sus prejuicios, que no fueran a renunciar a la fe por causa de su débil conciencia. También los ganaría en ayudarles a madurar y crecer. Los ganaría si lograba que su conciencia se fortaleciera y ellos mismos se despojaran de escrúpulos. Pablo quería adoptar la conducta de los débiles, era para agotar todos los recursos en favor de los débiles. No quería que la débil conciencia de los hermanos los terminara apartando del camino cristiano. Esa era la preocupación de Pablo. Estas razones se resumen en la frase, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, lo que falta preguntarnos es, y ya lo hemos visto, pero vamos a hacer la pregunta, ¿qué estrategia emplearía Pablo para lograr eso? Para lograr ganarlos. ¿Qué hizo? Observemos lo que hace. Verso 20, hermanos, lo que sigue es lo que todos nosotros hoy día debemos hacer en medio de las circunstancias de una iglesia que tenga hermanos débiles en la fe. ¿Qué estrategia empleó Pablo y qué debemos hacer nosotros? Verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Comienza poniendo de ejemplo a los judíos. Miremos ese versículo 20 en esta traducción de la Biblia, la Dios habla hoy. Cuando he estado entre los judíos, mire lo que dice, me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. O sea, Pablo no tenía inconvenientes, hermanos, de hacer caso a la ley de Moisés. Esto que estoy diciendo para muchos suena escandaloso por la enseñanza, digamos, que ha sido incompleta o mal expuesta de lo siguiente. Algunos hacen una interpretación ligera de la siguiente forma. La ley quedó abolida. Por lo tanto, es pecado guardar cualquier cosa de la ley. Si la ley quedó abolida. Ahora, ¿cuándo es pecado guardar la ley? Gálatas lo dice. Cuando se guarda para ser salvo, con fines de ser justificados por ella. Pero no es pecado guardarla por cuestiones culturales. Esto es lo que muchos no entienden y por eso interpretan mal todo el tema de los asuntos de opinión, porque dicen que guardar la ley es malo en todo sentido, en lo absoluto. Bueno, si eso fuese así, Pablo estaba en pecado porque él dice, me he hecho a los judíos como judío. Incluso se comportaba, dice abajo, como sujeto a la ley. ¿Qué significa eso? Que la guardaba, pero no pecaba. Oído a lo que estoy diciendo. Aquí Pablo transmite el principio de lo que estoy mostrando, el principio de adaptación a las circunstancias. A los que se oponen a estos principios que yo digo, y que sé que habrá opositores, yo les pregunto, ¿cómo piensan? Supongamos que van a hacer obra de evangelismo al Amazonas y van a tener que verse con indios, indígenas y personas que tienen unas costumbres bien extrañas y diferentes a las nuestras. ¿Cómo los van a ganar? ¿Será que de primerazo van a llegar a decirles, vístanse como yo, actúen como yo? Así no se ganan. ¿Qué tiene que hacer el cristiano que va y predica a estos lugares, al África, por ejemplo? Tiene que adaptarse a las circunstancias, como Pablo dice, cuando estaba con los judíos me comportaba como judío, cuando estoy con los gentiles me comporto como ellos. Ser fuerte requiere aprender a adaptarnos a los demás. Y si tocase guardar la ley, dice Pablo, pues guardo la ley como sujeto a la ley. Me comporto, aunque yo no esté sujeto a la ley, pero guardo algunas de esas cosas
para mostrarles que me adapto a ellos. Y eso no es hipocresía, eso es amor y deseo de ganar esas almas para Cristo. Esto es importante, hermanos, y yo sé lo fuerte que va a sonar para muchos, porque ahorita voy a explicarles qué principios sustraemos de esta enseñanza y cómo aplicarlas a los días actuales. Pablo está transmitiendo el principio de adaptación a las circunstancias. En mi jerga personal o lenguaje, yo le llamo ser cristiano todoterreno. Así me refiero yo a eso. Ser un cristiano todoterreno. Hermanos, si somos fuertes en la fe, ¿no debería esa fortaleza permitirnos adaptarnos en vez de restringirnos? Incluso, ¿no debería tal fortaleza permitir comportarnos como si fuésemos débiles? Si sentimos que no podemos, entonces aún no somos fuertes, somos débiles, porque entonces nos ponemos restricciones. Pablo pone de ejemplo el caso de debilidad de los judíos y los clasifica en dos categorías. Primero dice, me he hecho a los judíos como judío. Cuando habla aquí de los judíos, se refiere a personas que eran judías y que todavía no se habían convertido, o sea, a los judíos inconversos. ¿Qué hacía Pablo cuando se envolvía con ellos? Cuando iba a las sinagogas y no eran esos judíos todavía cristianos, me he hecho a los judíos como judío. Se amoldaba, se adaptaba. Ahora, cuando dice que a los que están sujetos a la ley, se hacía como ellos, esos sujetos a la ley aquí se refiere a judíos ya convertidos, o sea, cristianos judíos que residían en Jerusalén, en Judea, pero que su conciencia era débil, que estaba atada a prácticas judaicas, o sea, los mismos débiles discutidos en Romanos 14, cristianos judíos que seguían atados en su conciencia a las cuestiones de la ley. Entonces, este principio de adaptación que está enseñando Pablo aquí, mis hermanos, es el que nosotros también tenemos que aprender a desarrollar en medio de las circunstancias modernas, actuales. Pablo ante ambos grupos de individuos hizo todo lo posible para adaptarse a ellos y ese fue el ejemplo que nos dejó para congraciar y ganarlos para Cristo. Ganar es el propósito. Ahora, yo quiero que miremos más de cerca cómo lo hacía Pablo, hermanos. Miremoslo, porque es que algunos creen que esa enseñanza frívola, ligera, superficial de Dios abolió la ley, por lo tanto es pecado guardarla en todo sentido. Vamos a exponerla acá. Pablo, ¿cómo? Con gracia, ¿cómo se hacía como judío? ¿Qué hacía Pablo? ¿Se han preguntado algunos? Bueno, mire, lo voy a poner acá. Asistía a las sinagogas para ganar a los judíos no creyentes. Hoy día, y una hermana la vez pasada preguntaba, hermano Germán, es pecado que si me invitan a otra congregación yo vaya de pronto no a adorar, sino como para ganar esa alma, y que le respondían que eso era comer de la mesa de los demonios. Bueno, las sinagogas que eran otro culto diferente al cristiano, porque ya los cristianos no estaban bajo la ley. Era un lugar donde se iba a guardar la ley. ¿Y qué hacía Pablo? Él no decía, si voy a la sinagoga, participo de la mesa de los demonios. Él no decía eso. Él asistía a las sinagogas para ganar a los judíos no creyentes. Leámoslo. Hechos 13, del 14 al 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué hicieron? Y entraron en la sinagoga y miren, y tras del hecho, en un día de reposo, y allá se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y ahí fue donde Pablo y Bernabé empezaron a hablar y a predicar. ¿Qué más hacía Pablo? ¿Cómo era que Pablo se hacía judío a los judíos y a los que estaban sujetos a la ley y él también se comportaba como sujeto a la ley? ¿Qué más hacía? Bueno, adoptaba prácticas judías para ganar a judíos cristianos celosos de la ley. O sea, guardaba la ley de cierta manera.
Ay, ¿dónde dice eso? Hechos 18, verso 8 dice, mas Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila. Y miren lo que hizo, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. ¿Qué clase de voto hacía? No es un voto cristiano. ¿A dónde está en el Nuevo Testamento el mandamiento, la enseñanza de los votos cristianos? No, este voto era aquel del cual habla la ley de Moisés, que demandaba raparse la cabeza, posiblemente de Nazareato. Entonces, Pablo adoptaba prácticas judías para ganar a judíos cristianos celosos de la ley. Miremos Hechos 21, verso 26, texto que hemos repasado bastante, pero vale la pena citarlo nuevamente aquí. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Aquí ya es con cristianos, ya eran judíos, pero cristianos, estaban en Jerusalén. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente dice, habiéndose purificado con ellos bajo la ley de Cristo, no. Bueno, la ley de Cristo no manda purificaciones ni rituales. Esta era la ley de Moisés, lo que estaba haciendo Pablo. Habiéndose purificado con ellos, ¿qué hizo? Entró en el templo. ¿Cuál templo? El de Jerusalén. ¿Y para qué entró? No por turista, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, y esto conforme a la ley. Hermanos, ¿y por qué lo hacía? Ay, no, no porque Pablo fuese hipócrita, porque es que Pablo era tan hipócrita que a los Gálatas les dijo que la ley quedó abolida, pero aquí, miren la hipocresía de él, guardó la ley. No, 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 no por hipócrita. Voy a resaltar para qué lo hacía Pablo. Ahí está, para ganar a los que están sujetos a la ley. Con ese fin, Pablo se adaptaba y adoptaba costumbres de otros. Tenemos pues, hermanos, un claro ejemplo de Pablo. Siempre actuaba con conciencia libre, sabía y enseñaba que la ley quedó abolida, que no salvaba, pero eso no le impedía entrar a una sinagoga y reunirse con judíos inconversos. Ahora bien, enfatizamos que no lo hacía porque creyera que tenía que reunirse en una sinagoga para adorar, no, no. O porque pensara que todavía tenía que cumplir la ley porque se hubiera contradicho con la carta a los Gálatas. Por eso no lo hacía. Más bien lo hizo, como aclara en ese pasaje, para ganar, para ganar a los judíos. De esto aprendemos varios principios, mis hermanos. Yo quiero que me presten atención en este punto. Aprendemos varios principios que nos ayudarán a salir de dilemas y controversias actuales. Les voy a hacer una pregunta para que la mediten ahí. ¿Es pecado que un cristiano entre a un templo de alguna denominación, sea católica o protestante? Piensen en esta pregunta que les hago, porque algunos han enseñado que es pecado, pero lo que está mostrando Pablo aquí es algo diferente. Otra pregunta, ¿es pecado que incluso algún cristiano asista a una reunión de alguno de estos grupos? Podemos responder, todo depende de la conciencia con que se haga. Si se hace pensando y creyendo lo que muchos dicen, es que Dios está en todas partes, todos los caminos llevan a Dios, todas las iglesias son aceptas por Dios, ahí estaríamos mal si lo hiciéramos con esa conciencia. Pero si lo hacemos con conciencia de que vamos a lograr algo para glorificar a Dios, por ejemplo, voy a ir porque quiero ganar un alma a la que le estoy hablando, quiero ganarla para Cristo. Ahí, mis hermanos, ahí no habría ningún inconveniente ni ningún pecado ante Dios. Quiero compartirles dos anécdotas personales. Alguna vez le prediqué a un señor cuando vivía en La Dorada. Ese señor era miembro de la denominación Iglesia Ministerial.
Se le conoce como la iglesia de las profecías o la de Piraquive. Bueno, le invité a la iglesia, pero ¿saben qué me dijo él? Yo iré a tu iglesia si tú primero asistes a mi iglesia. Obviamente no entré en discusiones sobre palabras, porque él dijo mi iglesia. Yo no empecé a discutirle si la iglesia es de él o es de Cristo, ¿no? Porque pensé que en entrar en esas discusiones iba a echar a perder la oportunidad que yo tenía de predicarle el evangelio y de ganarlo. Así que, ¿qué hice yo? Me alisté y asistí a su denominación. Y luego él cumplió con su parte, él visitó la iglesia y le pude predicar el evangelio. De hecho, recuerdo que ese día cuando yo fui allá a la iglesia ministerial, cuando dijeron, vamos a orar, yo oré en mi espíritu, en mi oración personal, porque considero que nunca va a ser pecado orar, estemos donde estemos. Eso sí, el resto de actos que realizaron allí en esa denominación, el desorden de ellos cuando gritan, cuando lloran, cuando se desmayan, cuando dice que hablan en lenguas, cuando hacen su culto, yo simplemente estuve ahí como un observador nada más. Otra anécdota. En otra ocasión, esta anécdota es negativa y cometí yo el error. En otra ocasión tuve la oportunidad de visitar un hogar de pentecostales, Iglesia Pentecostal Unida. Me habían invitado a que estudiáramos el tema de la unicidad de Dios. Pero antes de iniciar el estudio dijeron, oremos. Y yo no conocía la forma en que ellos oraban. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Estaba en esa casa yo y todos se pusieron de rodillas y se tomaron unos de las manos para orar. ¿Qué hice yo? Bueno, yo era tan inmaduro en esa época, en ese entonces, que persistí en orar de pie y terminada esa oración, me di cuenta que ya tenía terreno perdido. Ya lo que yo enseñara ya no lo iban a recibir de buena gana. Había perdido terreno para cumplir lo que dice Pablo aquí, para ganar alguno. Hoy día pienso, mis hermanos, que si en ese entonces hubiese sido yo el Germán de hoy, me hubiese puesto de rodillas con ellos y hubiese hecho en mi espíritu una oración personal en ese momento. Nunca será pecado orar en el lugar que sea, en el momento que sea. Tal vez con esa actitud alguno de ellos hubiera escuchado mis argumentos con mejor disposición y de pronto hubiese ganado alguno, pero fracasé en ese momento por mi falta de madurez y conocimiento. Estas ilustraciones, hermanos, basadas en casos modernos, sumadas con las enseñanzas de Pablo y con los casos que él vivió en su época, nos ayudan a comprender cómo podemos los cristianos hoy día actuar y comportarnos en medio de situaciones que para muchos son controversiales o incluso tildadas de pecaminosas. Pregúntese mi hermano, mi hermana ahí, ¿qué aprendes de Pablo en este versículo? Verso 20. ¿Qué aprendemos de Pablo y sus enseñanzas? Yo solo puedo entender de estas líneas que no es pecado. Por ejemplo, ir a un funeral de católicos o evangélicos solo porque el hermano que falleció, su familia no es cristiana. No es pecado. Entrar y estar en el lugar donde estén ellos reunidos, acompañar a los familiares en su dolor, consolarlos, aunque profesen otra religión, o el visitar un templo de algún otro grupo religioso, sea por curiosidad, porque estemos de turismo, queramos ver y conocer, incluso tomarnos una foto. La arquitectura de algunos templos católicos a mí me parece hermosa, la arquitectura, como también las mezquitas musulmanas o los edificios de los mormones. Y si pudiera viajar yo a Jerusalén, yo me tomaría una foto en el Muro de los Lamentos y no pecaría. Pero estos actos, muchos hoy día los catalogan como pecado desde los púlpitos y es triste.
No tienen base bíblica para sustentar que sea pecado. Es más, contradicen la enseñanza de Pablo aquí. Algunos llegan al extremo de decir que ir uno a esos lugares, sean funerales, reuniones decembrinas con la familia, es participar de la mesa de los demonios, malinterpretando, torciendo Primera de Corintios 10. Pero todas esas enseñanzas ignoran por completo la genuina enseñanza de Pablo que él nos transmite aquí en estas líneas. Si no fue pecado para Pablo ir a una sinagoga, entrar en el templo judío donde todavía se degollaban corderos por los pecados, entonces nunca será pecado que nosotros visitemos algún grupo religioso para ganar alguno para Cristo. Eso sí, siempre y cuando lo hagamos con la misma conciencia con que Pablo actuaba. Verso 21. A los que están sin ley, o sea, a los que no son religiosos, como los gentiles. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo actuaba? Como si yo estuviera sin ley, pero hace la aclaración, no estando yo sin la ley de Dios, sino, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y el propósito sigue siendo el mismo, para ganar a los que están sin ley. Cuando se habla de los que están sin ley, se alude a los gentiles no creyentes, los paganos, los mundanos, los de fuera. ¿Qué está enseñando Pablo aquí? Hermanos, pregúntense en eso. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo aquí en este versículo? ¿Que es pecado aceptar invitaciones de incrédulos y compartir con ellos? ¿Está diciendo eso Pablo? Jamás. Pablo muestra que no era indiferente con los de afuera, que él no pensaba que aceptar una invitación a comer con ellos lo fuera a manchar o a contaminar, sino por el contrario, Pablo hacía todo lo posible por congraciar y adaptarse para ganarlos. Se comportaba como ellos, congraciaba con ellos. Iba a sus comidas, aceptaba sus invitaciones, compartía con ellos. ¿A dónde lo dice? Capítulo 10, verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Obviamente lo hacía sin cometer pecado delante de Cristo, vale la aclaración, como él lo aclara aquí en la línea que sigue. Miren lo que dice en el verso 21 para aclarar que él no era que fuera a pecar, ¿no? Lo voy a resaltar. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo está diciendo que cuando iba a comer con los gentiles o cuando se iba con los judíos, él entendía que estaba bajo la ley de Cristo. ¿Eso qué significa? Que él no la quebrantaba, que él no pecaba, pero sí podía adaptarse y no le era pecado. Obviamente, lo hacía sin pecar. Pablo siempre tuvo sumo cuidado de no pecar quebrantando la ley de Cristo. Aún así, Pablo no llegó a los extremos de enseñar que fuera pecado compartir o reunirse con los no creyentes. Yo he escuchado expositores enseñar desde los púlpitos que los cristianos fieles deben rechazar invitaciones de los no creyentes. Incluso debemos distanciarnos de nuestros familiares solo porque no están en la iglesia, o porque no se han bautizado, o porque rechazaron nuestra predicación en algún momento. Bueno, hermanos, es terrible. Muchos creen que si se alejan de los familiares inconversos, van a ser más aceptos ante Dios. Recuerdo que un hermano decía una vez, nosotros estamos en otra esfera, en otra dimensión, porque tenemos ciudadanía celestial, no terrenal. Por eso yo no acepto invitaciones de mis familiares a comer, ni voy ni me reúno con ellos en diciembre, decía. Bueno, esos hermanos que piensan así, pareciera que estuvieran alineados con los monjes de la orden de San Benito, los benedictinos. ¿Saben qué creen ellos? Es que encajan perfecto con los monjes benedictinos. Los benedictinos creen que alejarse de la sociedad e irse a vivir a un monasterio o a una abadía bien lejos, metidos en el bosque, es una forma más eficaz de santificarse. La enseñanza de Pablo jamás ha ido por esa ruta. Por el contrario, él compartía con los no creyentes. Es más, se adaptaba para ganarlos. Dice, me he hecho significa me adapto.
Aquí aprendemos que no es más santo y sublime alejarnos de nuestras familias bajo la excusa de que no se han bautizado, de que no son creyentes. Por el contrario, es justo ahí donde debemos acercarnos. ¿Qué diría el apóstol? Lo voy a resaltar. Para ganar. Es que si quieres ganar almas, comienza por tu familia. Hermanos, este principio es fundamental y esencial aplicarlo si queremos tener mejores logros en nuestra obra de evangelismo y si de verdad queremos ganar almas para Cristo. Una iglesia que se cierra bajo la idea de que es pecado compartir con los no creyentes será una iglesia infructífera, una iglesia estancada, que va a haber pocos bautismos. Será una iglesia que se mostrará imposibilitada para ganar almas y que luego, bajo excusas absurdas, le va a echar la culpa al diablo de su ineficacia. Pablo cierra su enseñanza diciendo, me he hecho débil a los débiles. O sea que cuando estaba con hermanos débiles en la fe, actuaba como ellos y se abstenía de sus libertades. ¿Y para qué? Ahí lo dice, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, lo que yo llamo un cristiano todoterreno, para que de algún modo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, eso no lo hacía por hipocresía. ¿Por qué lo hacía? Verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Hasta aquí, mis hermanos, nuestro recorrido por Primera de Corintios 9, sustrayendo de este capítulo principios fundamentales para aprender nosotros hoy día a comportarnos en los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.